Hoy te platicaré de las 3 embarcaciones aseguradas a la delincuencia organizada. Fuerte golpe a la delincuencia organizada ahora en playas mexicanas. No todos son malas noticias, también hay reportes de golpes a la delincuencia organizada, casi en paralelo de los temas que te he platicado en los últimos videos, de los restos regados en Acapulco, de las extorsiones y oladas de narcobloqueos en Michoacán, del incremento de la violencia en Nuevo León. Sobre estos hechos ocurridos este fin de semana hemos tenido incluso reacciones en las conferencias matutinas. Sobre Guerrero, por ejemplo, en donde los homicidios han incrementado en 20% en lo que va de este año respecto del mismo periodo del año anterior. El pasado viernes 25 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó la existencia de focos rojos en la entidad. Entonces, ¿usted, a la luz de estos acontecimientos, no ve focos rojos en la entidad en materia de inseguridad? No, vamos avanzando, vamos muy bien. Vamos avanzando contra el corriente, pero avanzando. Y le reitero la pregunta, ¿a qué atribuye el aumento de la violencia actual en Guerrero? ¿En dónde? ¿A qué atribuye el aumento de la violencia actual en el estado de Guerrero? Porque tenemos repuntes, porque todavía existen estos grupos que vienen de tiempo atrás. Ya se ha ido avanzando. Bueno, ya les mostré que no es lo mismo que antes. Sobre el incremento de la violencia en Nuevo León, en donde aparecieron colgados, una enmaletada y hubo una serie de homicidios dolosos en varios municipios del estado que el gobernador, el emesista Samuel García, calificó como un mal día, solo como un mal día. El presidente dijo en la conferencia matutina que no creía que Samuel García haya minimizado la violencia y por el contrario lo defendió de lo que consideró que son ataques de los conservadores en contra de Samuel García, a quien señaló como un buen gobernador. Una serie de halagos que en realidad se pueden entender en el contexto de la renovación de la presidencia de la República con miras al 2024, pero ese es un tema de análisis aparte. Y acerca de la violencia en Nuevo León, sí, se analizó hoy en la mañana la situación y se está llevando a cabo una investigación. No creo que lo haya hecho eso. Es un buen gobernador, el de Nuevo León. Lo que pasa es que tiene en contra a los del PRIAN de Nuevo León y además al norte, que es de los mismos dueños de Reforma. Pero ¿cómo estará? Lo he dicho, pues, el norte, que hasta parece de izquierda el Reforma en comparación al norte. Y hoy sobre la serie de narcobloqueos que hubo en Michoacán este fin de semana en medio de las extorsiones a limoneros, el presidente acusó que se trató de un acto propagandístico. Bueno, lo de Michoacán ya se está atendiendo, fue un acto pues también más que nada publicitario, propagandístico. Tomas, quemas de vehículos, 2 incendios en Oxxos, ya básicamente, afortunadamente nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas. Hay algunos detenidos, intervino la Guardia Nacional. Esto es lo que opina el presidente de México sobre el repunte de la inseguridad, específicamente en Guerrero, en Nuevo León y en Michoacán. Casos por los que te he traído varios videos a este canal y te voy a dejar las ligas en el comentario fijado. Es mi obligación compartirte también la opinión del presidente de la República tras la serie de videos sobre lo acontecido en estos estados. Y te comparto también lo reportado recientemente por la Secretaría de Marina sobre una persecución hecha por aire y mar en las costas del Pacífico mexicano que acabó con el decomiso de sustancias prohibidas y 11 detenciones. Los hechos ocurrieron en 2 acontecimientos registrados este mismo mes. El primero sucedió el pasado 22 de agosto a 537 kilómetros de las costas del Pacífico. El reporte de la Secretaría
Secretaría de Marina da esta ubicación, aunque no dice exactamente a qué altura del Pacífico mexicano ocurrió, pero da cuenta del hallazgo de una embarcación menor en donde iban 6 personas a bordo. Debido a que hubo sospechas de que estaban cometiendo algún ilícito, comenzó entonces la persecución con helicópteros. La nave finalmente fue alcanzada e inspeccionada y le hallaron varios paquetes de coca con peso total aproximado de 1.500 kilos. Sus 6 tripulantes también fueron detenidos, 2 de ellos eran mexicanos, 4 eran extranjeros. El segundo aseguramiento vino después, pero ahora se trató de 2 embarcaciones encontradas a 548 kilómetros de las costas del Pacífico. Las autoridades también las siguieron para verificar qué era lo que transportaban. Las alcanzaron y detectaron que entre ambas llevaban 2.900 kilos de coca, 5.300 kilos de combustible, 5 motores fuera de borda y en total transportaban a 5 tripulantes. Todos ellos, en este caso, eran mexicanos. Todo lo asegurado en ambos operativos fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y lo que verás a continuación es el video completo compartido por la Secretaría de Marina sobre ambos operativos. Al momento no han identificado a ningún grupo delictivo como el responsable de estas embarcaciones ni de sus cargas. Sin embargo, estas embarcaciones tenían las letras marcadas R-Z y la leyenda de Merlin. Nada más. Ahora sí, te muestro las imágenes de la SEMAR sobre ambos operativos, sobre estas 3 embarcaciones aseguradas en este agosto. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.